buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora, además de la página de encuentros, y ahora en mi canal, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores, como Aloma de Mercè Rodoreda, Tirano Blanc de Jeannot Martorell, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas de viva voz, esto según me van surgiendo, como El castillo de piedra en la costa y La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que también tenéis en mi canal. Y ahora voy a hablar de la literatura y de un tema que es muy importante para un escritor y también para un lector, como es la imaginación. Hemos hablado de los géneros literarios, hemos abordado la literatura a lo largo de la historia y hemos dicho también lo que son los autores y el apocalipsis, la situación actual, las épocas pasadas, pero no hemos abordado un ingrediente esencial, aunque lo he hecho de pasada, como es la imaginación. Entonces, como la salsa, como es los ingredientes para las comidas, que es lo que les da la sal, lo que les da de alguna manera el toque final y con el cual, o sin el cual, pues las comidas son insípidas, no saben a nada, ¿no? Muchas veces. Entonces, tenemos que decir que la imaginación lo es todo para un escritor. Un escritor que no tiene imaginación no llega a ser un verdadero escritor, por lo menos a mi juicio. La imaginación está presente, por lo tanto, en todos los géneros literarios, en la poesía, en la novela histórica, sobre todo, las novelas de aventuras, la novela erótica, la novela de terror. Es decir, en todos los géneros literarios tenemos que tener imaginación. La imaginación al poder, por lo tanto. La imaginación es aquello que nos hace soñar, que nos hace o que nos lleva a mundos, digamos, perdidos, mundos olvidados, como el famoso libro El olvidado rey gurú, de Ana María Matute. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice Belial el Caballero, es verdad que me basé en la historia, pero hice lo que se llama historia alternativa, que esto ya lo dije, cuando hice la presentación de mi libro, y ahí, a pesar de la historia, tuve que utilizar una gran imaginación. Que es cierto que te basas en otras fuentes, como por ejemplo Conan el Bárbaro y otros libros, pero sí que es cierto también que depende de uno mismo, depende de su mundo interior, depende de lo que ve, de lo que observa, porque también es cierto que el escritor es un gran observador. Entonces el escritor lo que hace es observar alrededor de lo que ocurre, de lo que puede coger, de lo que puede de alguna manera plasmar luego en sus escritos. Muchas veces se habla lo que son las biografías, bien de uno, bien de otros, personajes históricos, personajes actuales o uno mismo. Y entonces ya ahí pues ya no hay tanta imaginación, porque evidentemente nos tenemos que ceñir a la vida de esa persona o de nosotros mismos. Pero en los otros temas, en los otros géneros, sí que es verdad que tiene que haber una imaginación, porque entonces no nos vamos a diferenciar de otros autores. Y esto es lo grande que tiene la literatura y que tiene la persona. Es verdad que todos tenemos ciertos rasgos comunes porque somos personas, pero eso no quita de que tengamos nuestros rasgos individuales y cada uno tenga una personalidad. Y esto es lo grande que Dios ha hecho. El hombre, la mujer, tiene su personalidad. No somos todos iguales, ni en sentimientos, ni en la forma de hablar,
ni en la forma de expresarnos. Hay rasgos comunes en todas las razas, en todas las tribus, en todos los países, pero cada uno tiene su personalidad, tiene su identidad y tiene su riqueza y tiene su valor y sobre todo su dignidad ante Dios. La imaginación, quizás donde más se puede observar, a mi juicio, es en el género de aventuras. Las aventuras, sobre todo el género fantástico, es donde ya más se puede abordar esta fantasía, esta imaginación que la vemos en El Señor de los Anillos, aunque tiene algo de verdad por las leyendas nórdicas, que Tolkien las adaptó extraordinariamente bien. Esto ya lo dije cuando hice la reseña del Señor de los Anillos, o Conan el Cimerio, Conan el Bárbaro, que también hice una reseña y extraordinariamente, bueno, se utiliza ese universo mágico, pero que recordemos que siempre, como somos personas y recordamos nuestra historia, la historia que hemos leído, que se nos ha quedado, nos han dicho por tradición, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que hemos conocido, siempre tenemos algo de real. Es decir, que aunque leamos un libro de fantasía, de magia, de lo que sea, siempre hay algo de verdad. En la historia interminable, por ejemplo, lo vemos. Vemos a ese niño que de alguna manera sale de ese mundo real, Bastián Baltasar Bach, y sale a un mundo irreal, a un mundo de cuentos. La imaginación de los niños, pero es que los cuentos también, hemos dicho cuando hablamos de La Bella y la Bestia, que está basado en leyendas, está basado en algo real, en tradiciones. Conan el Bárbaro le pasa igual. A pesar de que nos parece tan imaginativo y tan irreal, el autor y los autores que siguieron después están basándose en ciertos elementos que son reales. El mito de los atlantes, Atlántida, la Atlántida famosa, ¿no? El continente perdido, ese mito llegó a la categoría de mito. ¿Existió o no existió? Lo que sí que es verdad es que hubo un tiempo, que está en la Biblia, y además en las tradiciones de todos los pueblos, esto ya lo he dicho cuando hablaba de la Biblia, que hubo el diluvio universal y que antes de ese cataclismo universal hubo una civilización, hubo unas personas que vivieron en aquellos tiempos y que evidentemente 4000 años antes de Cristo no era para nada parecido, no solamente ya a nuestro mundo, sino al mundo que se encontraron después los que de alguna manera empezaron la historia. Entonces Conan el Bárbaro sale o surge después de ese cataclismo. Aunque es un poco, bueno, imaginativo la época donde se sitúa, podemos decir más o menos, por una serie de indicios, si estamos muy atentos al tema, que es en la época más o menos de Abraham. En la época de Abraham, es decir, vamos a 2000 años antes de Cristo, y que evidentemente en esa época se puede jugar con elementos que hoy en día pues ya no podríamos, porque tendríamos que ir a la ciencia ficción, a la fantasía, a la realidad. Pero que cuidado con este tema, porque la imaginación, a pesar de que nos parezca irreal, tiene mucho que ver con la realidad. Entonces, como el mundo que se ha creado, lo real de lo irreal, es decir, no de lo que no existe, sino de lo que nosotros no podemos ver, porque el mundo, o lo que de alguna manera está más allá de nuestra tierra, de nuestro universo particular, podríamos decir, es mucho más real que lo que estamos viviendo nosotros, porque surgió de ahí, ¿no? Dios, cuando hace los cielos y la tierra, ¿qué es lo que hace? Crear algo de algo que no existía, ¿de acuerdo? Pero nuestra tierra, nuestro mundo, la humanidad, las plantas, los animales, los astros, todo esto que nosotros vivimos y han vivido otras generaciones anteriores a nosotros a lo largo de milenios y de siglos, esto ya es creado de otro mundo, de otros mundos, podríamos decir, para entendernos, que los científicos y los astrólogos y los, mejor dicho, astrónomos antiguos, de la época antigua, ya estaban pendientes de ello. Recordemos que todo eso de la astrología y tal, todo este estudio de astros apareció en Babilonia. Cuando la Torre de Babel, cuando cae, empiezan las religiones y empieza el hombre a mirar al cielo, muchas veces a adorar lo que no debería adorar, por eso viene de alguna manera
esa prohibición de Dios de la idolatría, de que no adoraréis nada que está en el cielo, en la tierra o bajo la tierra, porque solamente se puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese deseo de adorar, y todo eso le va, relacionándolo otra vez con lo que es la imaginación, todo eso el hombre lo va haciendo un dios. El dios Mitra, que era el dios Sol, el dios Ra de los egipcios, el dios Set, el de la oscuridad, el de las tinieblas, y todo eso va creando mitos. Y los dioses, por eso Dios es cuando, siempre vamos a lo mismo, pero es que hay que hablar de Dios, es cuando a los israelitas les da la advertencia, se manifiesta a ellos y dice: yo soy el único Dios, yo soy el Dios de vuestros padres, tal, se lo dice a Moisés, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque quiere que ese pueblo que él ha escogido, y lo he dicho muchas veces, no porque fuera más importante que otros pueblos, que otras personas, no, sino simplemente porque a Dios le plació en su soberanía y en su libertad de elegir este pueblo para luego, de alguna manera, dar un ejemplo, que nosotros, las generaciones venideras, supiéramos lo que él quería, y estuviéramos atentos cuando ellos pues no hacían la voluntad de Dios, cómo los castigaba o cómo los bendecía cuando hacían su voluntad. Y por lo tanto después con Cristo va recogiendo de entre todas las naciones aquellos que van a ser sus elegidos, sus predestinados, que esto también lo hablé cuando hablé de Jesucristo. Y todo esto nos lleva a la imaginación. ¿Es peligrosa? Sí. Por ejemplo, en el caso de la Biblia ha habido muchos que han querido poner o quitar. No, porque este libro no me interesa o porque el Apocalipsis... Bueno, ayer estuve escuchando a un teólogo muy famoso que es el doctor Baruch, que está en el Instituto Saint Abraham de Israel y que, bueno, es extraordinario cómo imparte sus clases de teología. Además está Maras Israel, ya lo he dicho anteriormente, y todas sus clases, todo lo que él explica son extraordinarias, ¿no? Pero que habla de esto, de que el Apocalipsis, por ejemplo, mucha gente pues no lo quiere escuchar. En muchas iglesias, por desgracia, que se llaman cristianas, apenas tocan el libro, porque a la gente no le gusta lo que dicen, no lo entienden, y lo único que quieren es oír pues las palabras del Evangelio, todo lo bonito, todo tal, y todo aquello que les parece oscuro, cuando no se dan cuenta de que el Apocalipsis es un libro que es para nosotros, para los cristianos, para los creyentes, no para el que no entiende nada, o sea, el que no cree en nada, porque no va a entender nada. Me ha adelantado al decirlo. Aquella persona que no es salva, aquella persona que no cree en Dios y que rechaza a Dios, todo eso le parece un disparate. Entonces hay que ir con cuidado, hay que estudiarlo bien. Desde luego, los teólogos están para eso, los predicadores, que lo van a explicar mucho mejor que yo, pero que estemos atentos, ¿no?, a esos mensajes que nos dicen que no se puede ni añadir ni quitar nada de la Biblia, porque está perfecta, es lo que Dios quiso. Entonces, el Apocalipsis no es un libro imaginativo, que no surgió de la mente de ningún hombre que lo imaginó, o que ya he oído disparates, sino que Juan, Yohanan, como dicen los judíos, Juan, el apóstol de Cristo, tiene una revelación del mismo Jesucristo, Yeshua, para decirle lo que va a ocurrir en los últimos tiempos y además para advertir a las naciones lo que va a suceder a Israel y a los demás. Y que estemos atentos para cuando Él vuelva, que no nos encuentre como las vírgenes necias, sin fe, sin practicar cada día la Biblia, sin practicar cada día las costumbres, sin tener obediencia, sin leer, sin nada. Porque si nos ve desprotegidos, vendrá como un ladrón. Entonces la imaginación ya no vale aquí, porque no estamos ante un libro imaginativo de un visionario, sino ante un libro que es santo porque es la palabra de Dios. Luego la imaginación en la literatura es importante, pero cuidado con tratar de pensar que ese libro sagrado es
obra de imaginaciones y de personas que se fumaron drogas y que no sabían ni lo que estaban diciendo. No, esto tiene otra lectura, otro carácter y es mucho más serio. Entonces, sin imaginación hemos dicho que no se puede hacer nada, evidentemente. La imaginación también demuestra un poco la riqueza de la persona cuando está escribiendo. Porque la realidad es muy fácil de explicar, hasta cierto punto. La imaginación es narración. Entonces el escritor, hay quien es narrador, hay quien es guionista, hay quien es poeta, bueno, depende, y hay quien lo es todo. Pero en los libros que vemos de imaginación, de fantasía y tal, hay mucha narración. Hay diálogos, pero hay mucha narración. ¿Por qué? Porque de alguna manera es fácil, ¿no? El tratar de adaptarnos y además vas teniendo, al menos yo, bueno, pues un hilo conductor que te va llevando a un sitio, te va llevando a otro y además es divertido, lo pasas bien. Pero que vuelvo a repetir que la imaginación lo es todo para un escritor. Por muy serio que sea, en el sentido de que incluso explique hasta un tratado filosófico, lo que sea, ¿no? También la imaginación va a contar. Y la imaginación no es solo para la literatura, es para todo. Una persona con imaginación puede ir a otros sitios tranquilamente. Puede viajar, bueno, puede ser bastante importante y bastante feliz. Entonces, dicho esto, pues yo creo que es lo que quería decir respecto de la imaginación para la literatura y que es una cosa que no debemos olvidar. Bueno, y esto es todo lo que quería decir. Gracias por escucharme.